Platicábamos hace unos momentos sobre esto que anunciaron por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un sueño largamente anhelado por diferentes gobiernos el tener una identificación oficial que lo contenga todo, todos los datos, que hoy sabemos, para ello sirve, por ejemplo, la credencial de elector. Que la credencial de elector, su objetivo no es ser una identificación, es ser una credencial para votar, pero bueno, en México fue la que terminó supliendo todo lo demás, salvo el pasaporte en términos de identificación, pero no todas las personas deciden tramitar un pasaporte, porque ni las licencias te las toman como si fuera una identificación oficial. Ni las licencias, a pesar de que están entregadas por las autoridades de un gobierno local. Pero pues como se sabe cómo las sacan, en vez de arreglar el tema que hay generalmente de corrupción, lo que hacen es desacreditar las licencias como identificación y se acabó. Pero les decía, este sueño acariciado por presidentes tras presidentes, y hoy pareciera que la excusa perfecta le llega a esta administración bajo el tema de las personas desaparecidas. ¿Pero qué implica? ¿Cuántas autoridades hoy tienen nuestros datos? ¿Cómo piensan sumar al CURP nuestros datos biométricos? ¿Se los van a pedir a quienes ya los tienen? Pero quienes ya los tienen los recabaron para otros fines. ¿Pueden? ¿Es legal que se los den o no? Ojo, Si alguien hoy se amparara para que no, por ejemplo, en un caso hipotético, que el INE tuviera que entregar los datos para que estos datos ya formaran parte del CURP, y ustedes se amparan, como a sus sacrosantos legisladores se les ocurrió modificar la ley, el amparo solo iba a proteger a la persona que solicitó el amparo, no a todos los demás. Pero para entender bien qué está pasando, nos acompaña Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo ves esto? Otra vez, ¿no? Porque además, pues ya lo habíamos escuchado antes. Sí, en realidad no es una propuesta nueva, ni cuando se propuso o se ha propuesto en muchas ocasiones, se hizo argumentando su necesidad para el tema de las personas desaparecidas. En realidad, me parece algo bastante grotesco del gobierno aprovechar la coyuntura en donde está enfrentando un reclamo muy justo y muy digno de las víctimas de desaparición forzada, las familias de personas desaparecidas, a partir de los hallazgos que han escandalizado al país en Jalisco, y aprovechar esa coyuntura para intentar empujar una agenda que han intentado empujar por mucho tiempo por fines y para fines muy distintos. Una iniciativa que tiene muchos riesgos, como hemos advertido. El crear una base de datos tan grande de datos biométricos es muy grave, sobre todo en la coyuntura en la que estamos, en donde el gobierno no ha demostrado ser capaz de proteger nuestros datos. Hace apenas unos días se reveló que en un foro en Internet se está vendiendo una megabase de datos construida a partir de varias bases de datos que han sido vulneradas, muchas de ellas bases de datos públicas, y el riesgo adicional de la vulneración de datos biométricos que implica el que genera daños permanentes para las personas. A diferencia de, por ejemplo, si se vulnera una base de datos que contiene una contraseña, puedes cambiar tu contraseña, pero cuando se ponen en riesgo los datos biométricos, no puedes hacer lo mismo para regenerar la seguridad de una base de datos. Entonces, están esos riesgos de una vulneración, están los riesgos de un abuso de esta información que no son ni razonables ni hipotéticos. Se ha documentado ampliamente el abuso por parte del Estado de herramientas tecnológicas, de bases de datos, de espionaje que ha permanecido en la impunidad por años. Y además, pues también están los precedentes digamos, frecuentes de colusión entre la propia delincuencia organizada y el propio Estado. Entonces, es perfectamente factible que una iniciativa y una base de datos de esta magnitud termine facilitando la comisión de delitos, incluyendo la desaparición forzada de personas, más que ayudando a resolverlos. A final de cuentas, el gobierno no ha mostrado evidencia que permita justificar una medida tan desproporcionada como el obligar a todas las personas mexicanas y que habitan México o que visitan México a entregar sus datos biométricos a un gobierno, insisto, al que creo que justificadamente no le tenemos confianza por su corrupción, por su colusión con la delincuencia y por su incapacidad para proteger los datos personales. Más cuando acaba de destruir al órgano autónomo de protección de datos personales, cuando acaba de
hacer una nueva ley de datos personales que limita y que disminuye la protección a los datos personales y que te añada un dato adicional. No solamente si metes un amparo hoy, solamente protege, tiene efectos para la persona que presentó el amparo. Según la reforma, se suspende la justicia constitucional por 6 meses hasta que creen unos jueces especializados en materia de protección de datos, que además ni siquiera sabemos cómo van a ser incluidos en la elección judicial. Entonces, bien podría ser que no tengas ni siquiera un juez constitucional ante quien ampararte por 6 meses o mucho más tiempo, derivado de la responsabilidad del desaseo con el que los legisladores en este país están disminuyendo la protección de datos personales en México. A ver, a mí lo único que me da esperanza de que esto no suceda es que para hacerla se necesitan un montón de recursos. Este gobierno pues, es de lo que anda cojeando, quitándole a lugares importantísimos para dárselos. Quizá podría quedar en eso, en un intento como en otras administraciones, o crees que dada la fuerza que tiene la presidenta en el Congreso, en los términos en los que estamos, esto va a pasar sin que nada lo detenga. Pues la verdad no lo sé, no tengo bola de cristal. Lo que sí sé es que si se hace tratando de cortar esquinas en términos de presupuesto, pues se agravan los riesgos de una vulneración de los datos personales, de que haya vulnerabilidades en esas bases de datos y que sean explotadas. Entonces nos parecería bastante irresponsable, además de que es violatorio de derechos humanos, inconstitucional. Hay precedentes constitucionales que indican que crear ese tipo de bases de datos no está justificado, no es necesario, es desproporcionado y el generar además, digamos, la intención de generar una CURP asociada a la identidad biométrica de una persona tiene muchas finalidades. Ujú. A final de cuentas, lo que verdaderamente quiere el Estado es que cada vez que hagas una transacción bancaria, de un servicio público, de un servicio privado, tengas que dar tu CURP. Y eso una bases de datos públicas y privadas que permitan con dar unos clics en una computadora poder ver toda tu vida, inclusive saber más de ti que de lo que tú sabes. Y esa información es muy valiosa y con un potencial de abuso muy grande. Es generar una infraestructura para el seguimiento de toda la población, para una vigilancia masiva de la población y establecer un régimen de control poblacional autoritario. Parece distópico lo que estoy diciendo, pero esto ha pasado en otros países y así se ha derivado, ¿no? ¿En Así dónde? ha avanzado en India, en China, en varios países en donde se ha creado estos números de identificación únicos en algunos países de África y que ha terminado facilitando la vigilancia, la represión de personas, la identificación de personas que asisten a protestas, la videovigilancia con reconocimiento facial masivo en las calles de las ciudades, intentando con ello también reprimir la protesta, perseguir minorías étnicas, políticas, religiosas, y que además se ha estudiado cómo ha generado una serie de exclusiones y discriminación en el acceso a servicios públicos a personas que no pueden acceder a esos números o que tienen ciertas discapacidades que no les hacen no tener una huella digital o que simplemente los sistemas de identificación biométrica no les reconocen y terminan siendo excluidos del acceso a servicios públicos y terminan generándose incluso más desigualdades y exclusión de lo que se pretendía resolver. Porque estos sistemas se han empujado en muchas partes del mundo con distintos pretextos, no solamente el tema de desaparecidos, sino la eficiencia, el ahorro, Ujú. inclusive abatir la desigualdad. Pero la realidad es que estos sistemas han mostrado generar lo contrario de lo que han prometido. Entonces, no es nuevo en el mundo. También hay muchos países donde no existen estos sistemas y no existen justamente por los riesgos. En Reino Unido no existe una identificación Con única, en biométricos. Estados Ujú. Unidos Ok. tampoco, es decir, en muchos lugares no existen. E insisto, no es necesario para la gran mayoría de las personas, sobre todo el hecho de hacerla obligatoria. Yo tengo pasaporte, INE, cédula profesional, licencia de conducir. Si a mí un día me desaparecen, mis familiares van a proveerle de fotos y de información a la autoridad para que me busque. Me parece bastante tétrico que el gobierno está aceptando que no nos puede proteger de las desapariciones, porque no es como que cuando nos vengan a desaparecer le vamos a mostrar nuestra CURP y no nos van a dejar desaparecer. Nos está diciendo, no te puedo proteger para desaparecerte, así que voy a crear una base de datos de todo Para el cuando país con datos biométricos desaparezcas. para que cuando te desaparezcas te busquemos, ¿no? Pero además, en la mayoría de los casos ni siquiera es necesario. En algunos casos podría ser necesario, personas menores de edad, personas migrantes, pero no ha mostrado el gobierno la evidencia que justifique la creación de esta base de datos. Para la inmensa mayoría de las personas, sobre todo personas adultas,
El problema de los desaparecidos y su identificación y su localización no es que no exista una foto de las personas. Entonces, hay que abordar este tema con seriedad, con honestidad y con evidencia. Y eso no lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo con oportunismo y lo está haciendo con insensibilidad también, prometiendo cosas que estas medidas en realidad no abonan de manera significativa a resolver la crisis de desapariciones en el país. Pues más claro imposible, Luis Fernando, muchísimas gracias.